Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras consecuencias, me lleva, junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros, a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aunque constituyen ciertamente un paso necesario para la solución. 4 años de ODS en Argentina. En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 193 naciones aprobaron el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde diciembre de ese año, la Argentina ha asumido fuertemente este compromiso. Tal como ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación fue designado como responsable de coordinar las acciones para la efectiva implementación de la Agenda 2030. Queremos contarte lo que hicimos en estos 4 años. Conformamos la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS, integrada por ministerios, secretarías de gobierno y otros organismos nacionales. Revisamos y adaptamos a la realidad nacional las metas e indicadores propuestos por Naciones Unidas. Coordinamos acciones para garantizar la inclusión desde un enfoque de derechos humanos en las metas e indicadores de seguimiento nacional, haciendo hincapié en los sectores en condición de vulnerabilidad. Nuestro país cuenta con 80 metas seleccionadas según prioridades nacionales pertenecientes a los 17 ODS y 242 indicadores. La mayoría de las provincias y gran cantidad de municipios del país nos acompañan en este compromiso, asimilando sus políticas a las prioridades locales de desarrollo. El Congreso Nacional se ha sumado a esta iniciativa mediante acuerdos suscriptos por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado y la firma del Acuerdo Parlamentario de los ODS, avalado por todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos capacitando a los agentes gubernamentales en temas de gestión pública y ODS, desde una mirada integral e interdisciplinaria. En pos de contar con un presupuesto transparente, orientado al logro de metas prioritarias de desarrollo, vinculamos el presupuesto nacional con las metas nacionales de los ODS. Los órganos de control realizan auditorías específicas de la implementación de los ODS y sus metas. La transparencia es un compromiso de Estado. Desarrollamos la web www.odsargentina.gov.ar con acceso abierto a los informes y materiales producidos. Esta página incluye una plataforma con los datos de los indicadores de seguimiento de los ODS, informes, actividades y material de divulgación sobre los objetivos de desarrollo sostenible en formatos accesibles para asegurar la inclusión. Rendimos cuentas al país y al mundo mediante la presentación de reportes voluntarios e informes de país ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 nos involucra a todos. Continuamente promovemos espacios de intercambio y participación con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y el sector privado empresarial. El desarrollo sostenible requiere de políticas de Estado, instituciones sólidas, alianzas intersectoriales a largo plazo y el consenso de toda la sociedad.
La Argentina ya se comprometió. Sumate vos también. Agenda 2030. ODS Argentina. Un desafío. Una oportunidad. Hoy celebramos el 5º aniversario del acuerdo de la Argentina con el compromiso con Naciones Unidas de llevar adelante la Agenda 2030, el cumplimiento de los ODS en la Argentina. Son 5 años de un compromiso que nos encuentra con la enorme responsabilidad de transformar el mundo sin dejar a nadie atrás. Lo que en palabras de nuestro presidente Alberto Fernández se traduce en empezar por los últimos para llegar a todas y a todos. Tengan la plena certeza que la República Argentina ha comenzado en este tiempo de pandemia a desplegar políticas públicas que buscan la integralidad del cumplimiento de estos objetivos. Este país no tiene un crecimiento económico sin un crecimiento social. Y es ahí donde los objetivos de desarrollo sostenible juegan un papel fundamental. Y ahora tenemos los mismos 15 años para 17 objetivos que configuran una agenda bastante más compleja y más ambiciosa, porque incluye una dimensión económica, social, ambiental, como lo hemos dicho. Yo quiero decir que para mí la Agenda 2030 es una agenda que nos permite a nivel aspiracional pensar qué Argentina queremos a largo plazo. La Agenda 2030 ofrece una visión transformadora del tradicional modelo de desarrollo hacia un desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. Y hemos hablado con todo tipo de sectores en la sociedad, tanto con el sector privado, con el académico, modelos de Naciones Unidas, escuelas secundarias, universidades. Hemos trabajado muchísimo con los medios de comunicación, con los periodistas, para que ellos conozcan esta agenda, para que ellos también busquen desde su lugar y desde su trabajo las historias y las notas sobre cómo esto está Un desconocido avanzando. para la gran mayoría, pero de una influencia en el mundo de hoy casi tan importante como la de su tío, Sigmund Freud. Bernier utilizó las ideas de Freud sobre la mente humana para desarrollar técnicas de manipulación altamente exitosas, convirtiendo el análisis de nuestro subconsciente en una enorme industria. Y lo hizo como asesor personal en materia de relaciones públicas de varios presidentes de Estados Unidos de la Casa Blanca y de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. That people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. Participó en la Comisión Krill, que estaba detrás del famoso póster del tío Sam y su te quiero para el ejército de Estados Unidos. El éxito de la comisión permitió a Bernier entender completamente que una nueva industria, esencial y necesaria según él, debería ver el día, la industria de las relaciones públicas. You could use propaganda for war. You can certainly use it for peace. Bernier aplicó el psicoanálisis a la publicidad tras leer las conferencias introductorias generales de Freud y se sintió fascinado por la idea de que fuerzas irracionales impulsan nuestro comportamiento y se preguntó si podría utilizar esas fuerzas para vender productos para sus clientes. I heard about psychology as being an important force in evaluating human behavior. Entendía que el hombre estaba controlado por sus deseos irracionales y que estos deseos podían controlarse y manipularse a gran escala para obtener poder y beneficio. En 1928, Bernier publicó una de sus obras más famosas, Propaganda. Escribió: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar.
Puede parecer una contradicción, pero la COVID-19 podría ser la ocasión para que el mundo tuviera una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. La injusticia global ha quedado brutalmente a la vista por la pandemia, la creciente brecha de riqueza, la desigualdad en la atención médica, la inseguridad laboral, el agravamiento de la crisis climática, el desenmascaramiento de políticos que trabajan para ellos mismos en lugar de para los ciudadanos, pero también se ha demostrado de una manera sin precedentes que el mundo puede actuar por el bien común. Ahora, el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, cree que es posible un reinicio mundial. Ha publicado un libro sobre ello y está con nosotros. Cuando ve el estado del mundo en estos momentos, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza? La palabra reiniciar creo que es la apropiada porque ahora todavía luchamos contra el virus, pero podemos ser bastante optimistas después de lo que hemos visto con el anuncio de las vacunas. Ahora tenemos que pensar cómo estructurar, cómo diseñar la era post-coronavirus. Y aquí, por supuesto, me viene a la mente la palabra reinicio, porque una cosa está clara, no podemos volver a la vieja normalidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial para reflexionar realmente sobre qué salió mal y qué podríamos hacer mejor. ¿Cuál es su prioridad al empezar este reinicio? Hay tres dimensiones, tres prioridades. La primera es hacer el mundo más resiliente, porque definitivamente tendremos que enfrentarnos a otras sorpresas. Cisnes negros, les llaman, tal vez diferentes tipos de virus. Segundo, tenemos que hacer el mundo más inclusivo, más justo, porque hemos visto que hemos alcanzado grados insostenibles de gente que se siente excluida. Finalmente, tenemos que hacer que el mundo sea mucho más verde. Tenemos que poner toda nuestra energía en la descarbonización para evitar una gran catástrofe en el futuro, de la que hoy tenemos las primeras señales. Lamentablemente las tenemos. Bueno, profesor, vamos a tocar algunos de esos problemas que ha planteado, pero primero me gustaría hablar sobre el mecanismo COVAX. Porque en algunos aspectos, cuando vemos la nube sombría con la que la COVID-19 ha cubierto todo el mundo, el mecanismo COVAX es un punto de luz, porque ha demostrado cómo las naciones más ricas pueden cuidar a aquellos que afrontan más desafíos. ¿Hasta qué punto la experiencia de COVAX, que proporciona acceso equitativo a las vacunas a las naciones más pobres, informa su visión de una sociedad más inclusiva? Es un punto de luz porque reconfirma la eficacia que se puede lograr al tener los socios adecuados para trabajar juntos. Es un enfoque sistémico. No podemos resolver nuestros problemas en el mundo eligiendo enfoques simples. Y COVAX integra las vacunas con el tratamiento, con pruebas y con enfoques correctos de políticas de salud. Así que lo que necesitaremos en nuestro mundo en el futuro es un enfoque mucho más sistémico, porque sabemos que todo es interdependiente. Todo está conectado a nivel mundial. Si nos fijamos en las cuestiones sociales, económicas y políticas, todas están interconectadas. Así que necesitamos un enfoque sistémico. Bueno, profesor, entonces, si necesitamos este enfoque sistémico, tenemos un pequeño problema. En lo que respecta a COVAX, por ejemplo, aunque la UE se apresuró a respaldarla, tenemos jugadores como Estados Unidos, Rusia, que no están en el equipo. Creo que podemos ver a Estados Unidos incorporado en el futuro. Creo que COVAX también es un paso muy importante para asegurar que la brecha entre los países desarrollados y los países emergentes, los países menos desarrollados, no se amplíe. Hemos visto que el golpe del virus en esos países es particularmente grave y dañino.
let's say, serious and damaging one. Con COVAX nos aseguramos de que esa gente también pueda disfrutar, y también a nivel europeo, de una cooperación mucho mejor en comparación con lo que hemos visto en el pasado. Nos aseguramos de que no aumentemos la injusticia en la distribución de todos los medicamentos que necesitamos para combatir este virus. Usted es un campeón del multilateralismo en una sociedad de intereses variados y contrapuestos. ¿Cree que la salida de Donald Trump inyecta ahora un nuevo impulso a un sistema multilateral? ¿Volveremos al multilateralismo tradicional o el mundo está en una nueva ruta? Creo que aquí también tenemos que reiniciar. No podemos volver al sistema de multilateralismo que establecimos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que necesitamos es una reforma del sistema internacional. Piensen en la OMC. Tenemos que integrar nuevas dimensiones del comercio global, como todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y demás. Así que definitivamente los multilateralistas recibirán un espaldarazo con la elección del presidente Biden. Y tengo muchas esperanzas puestas en que ahora podamos crear los sistemas que necesitamos para el siglo XXI. Good to talk to you, Professor Schwab. Many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. Yo creo que la prensa, por decirlo así, dominante, que es sobre todo la financiada o la que depende de la City de Londres y de Wall Street, Nueva York, han hablado durante los últimos 4 años que se acaba el euro. El euro está todavía, ¿no? Pero la política ha sido acabar con el euro, estos grandes centros financieros donde están los intereses de los principales transnacionales y principales bancos, por decirlo así, que buscan, aunque también hay división entre la banca y podemos desarrollar un poco, pero quieren acabar tanto con el euro como con el dólar. ¿Por qué? El que tiene la moneda, o sea, si la banca internacional más grande, que está centrado en Londres y Nueva York, y no es en Alemania o Bundesbank o Deutsche Bank, no tiene el mismo poderío, por decirlo así, que aquellos. La idea es, controlar la economía mundial con una moneda que no depende de ninguna nación, sino que depende de esos banqueros. Esa es la amenaza más grande que existe, y un capitalismo, digamos, si esto triunfaría, sería lo más atroz de lo que podríamos imaginar. Celebramos la ampliación y distribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, iniciativa que ha abierto la puerta para una esperanza. Lo que un año atrás era impensable, hoy es una realidad. Esta emisión debe dar lugar a un gran acto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y a los países de renta media con alta vulnerabilidad climática y financiera. Un pacto que permita extender los plazos para atender los pagos de los endeudamientos y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés financiero, sanitario y ecológico. Debemos impulsar sistemas de financiamiento sostenibles que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso que debemos dar. La capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo, apalancando recursos a partir de los aportes de los países, también es una tarea urgente. Como saben, nuestro país es un Estado miembro de las Naciones Unidas y como tal, en el 2015 dio su compromiso para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
un conjunto de objetivos globales que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En este siglo, recibir una educación de calidad, tener las mismas oportunidades que los demás, contar con agua potable y cloacas, con energía que no contamine, hacer ciudades y comunidades sostenibles, que sea delito atentar contra el ambiente, son algunos de los desafíos que tenemos por delante. Y tenemos que profundizar este trabajo, porque así vamos a seguir profundizando el respeto por los derechos humanos. Y como les digo, en todos los campos de la vida, tenemos que hacerlo juntos. Estas grandes metas exigen que cada uno haga su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, ustedes. Porque los derechos humanos son un compromiso de todos los argentinos, de todos. Una consigna idealista o tal vez utópica hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Si no lo hacemos a tiempo, deberíamos hasta suprimir la palabra bien, porque vamos a tener que llegar un día a convocar a una reunión acá o en Naciones Unidas que diga simplemente hacia un nuevo orden mundial para poder seguir viviendo. Muchas gracias. La cumbre reunió a delegados y jefes de Estado de un centenar de países. Conmemoró los 50 años de creación del Grupo de los 77 más China y fue un acontecimiento positivo para su propio fortalecimiento. Bolivia se plantea en el centro de las discusiones mundiales al hacer eso. Eso es muy bueno para Bolivia, pero también hablo con el orgullo de ser sudamericano. El encuentro fue escenario de profundos cuestionamientos al orden económico vigente y de demandas e iniciativas para modificar el actual estado de cosas considerado injusto. El zorro lo tenemos dentro del gallinero, porque el mundo rico no solo nos vende mercadería, nos vende además modo de vida. ¿Hay que componer ese modo de vida? Si queremos la libertad, sí, porque para vivir se necesita tener tiempo. Y si a ti se te va la vida pagando cuotas. Los participantes coincidieron en que la cumbre cumplió con el objetivo de alumbrar el camino hacia un nuevo orden mundial, para vivir bien, como reza su convocatoria. Es una tarea pendiente de la humanidad, un nuevo orden económico. Los viejos colonialismos se trastocaron en nuevas formas de dominación, de saqueo, y tienen que ser superados. Hasta la derecha en el mundo acepta que el orden económico que existe es injusto. El anfitrión Bolivia, presidente del Grupo de los 77 más China, consideró importante la definición de objetivos del nuevo milenio y que además decidió abrir espacio para el estudio de los potenciales beneficios de la hoja de coca en estado natural. Expertos, científicos, movimientos sociales, productores de la hoja de coca, tener la posibilidad de explicar y demostrar que la hoja de coca no es dañino para la vida humana. Otra cosa es, con uso de precursores, agentes químicos, transformar de coca a cocaína, condenamos, rechazamos rotundamente. El documento final o declaración de esta cumbre extraordinaria del Grupo de los 77 más China consta de 90 páginas. Con 242 puntos de propuestas e iniciativas para caminar hacia un nuevo orden mundial. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas de tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí, creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos
que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar, algo debe cambiar. Y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto. Sí. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano, no sea en vano. Que tanto padecimiento no sea en vano. Esto es lo que tenemos que intentar. Recién dábamos una muy buena noticia. Organización Mundial de la Salud ha elegido al Ministerio de Salud de la Argentina, como uno de los 10 países para que se puedan abocar al tratamiento de la pandemia. Nosotros miren, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si algún mérito me cabe en todo esto, que la gente es muy generosa conmigo y me elogia mucho, la verdad que si algún mérito me cabe es haber escuchado a los que saben. Yo escuché al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud contactó a los más importantes epidemiólogos, infectólogos, a los mejores médicos que la Argentina y la Organización Mundial de la Salud pudo acercarnos, escuchamos a todos y fuimos actuando como los que saben nos recomendaban que hiciéramos. Y así lo hicimos. El fabianismo vamos a definirlo como una faceta del marxismo. Marx desarrolló su filosofía marxista, y va por su nombre, el comunismo, el manifiesto comunista, el comunismo dialéctico, el comunismo científico, como le quieran llamar. Eso se bifurcó porque salió una corriente mayoritaria que era la de lo que posteriormente fueron los bolcheviques rusos, que fue la parte del marxismo que casi toda Europa adoptó, y después el resto del mundo. ¿Qué es ese marxismo, ese comunismo? Es llegar al poder un grupo revolucionario por medios violentos para eliminar toda la estructura económico, político, social de una nación y establecer lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado, que no era nada más que la dictadura de una nueva clase que se imponía. E imponía un sistema de partido único, un sistema de totalitario, que todo el mundo sabe lo que es el comunismo. Pero entonces hubo una faceta distinta, posterior, que surgió en Inglaterra. Esta faceta surge en Inglaterra, es un proceso en el camino hacia lo que se conoce como nuevo orden mundial. El comunismo fue una etapa y esta otra, que es el fabianismo, es una etapa posterior. El fabianismo originalmente nace en 1898, aunque surge de una sociedad que se había creado que se llamaba The Fellowship of New Life, o sea, los compañeros de una nueva vida, que era una sociedad más bien dedicada a la salud, dedicada a una vida saludable, una vida más en contacto con la naturaleza, pero eso fue infiltrado por todos estos elementos, y entonces en 1898 definitivamente ya aquello desaparece y nace la Sociedad Fabiana de Londres, cuyos fundadores realmente fueron Sidney y Beatrice Webb. Fue un matrimonio que fueron los padres de esta criatura, aunque allí estuvo Bernard Shaw, estuvo H.G. Wells, estuvo Virginia Woolf, un montón de intelectuales de la época que fueron atraídos a esta filosofía. El planteamiento del fabianismo realmente es todo lo contrario de lo que es el comunismo, o el comunismo bolchevique, aunque sigue siendo una base marxista.
pero no es en una confrontación, en una guerra directa, en una revolución de destrucción, es por un proceso. La Sociedad Fabiana de Londres hay un mural, no un mural, perdón, un vitral enorme que en internet lo pueden encontrar, incluso la foto. Entre las cosas que tiene está retratado, lo hizo Bernard Shaw, y Bernard Shaw está retratado en él con un yunque dando sobre una mandarria en una bola que es la bola del mundo. ¿Por qué? Porque ellos a golpe van a remodelar el mundo. Y entonces le trae un escudo que es un lobo con piel de oveja. ¿Por qué? Bueno, ¿todo esto qué significa? Significa que el plan del fabianismo es al ir hacia el mismo camino del proceso evolutivo hacia un nuevo orden mundial, que llevaron los comunistas, pero comunistas una etapa anterior, esta es una etapa posterior. ¿Cómo funcionar? Bueno, en vez de atacar y destruir al establishment, llamémoslo de esa forma, pues no, evolucionar dentro de él, llevar a posiciones claves importantes dentro de ese poder, llevar sus elementos, e ir haciendo un proceso evolutivo de ir moviendo a través de la educación en las escuelas, a través del sindicato, a través de la publicidad y la prensa, ir moviendo poco a poco la idiosincrasia del pueblo para que vaya aceptando los conceptos socialistas de ellos. Y la forma en que lo hacen es avanzar, por eso es fabiano, avanzar, y cuando encuentran algo que le impide continuar avanzando, una pared, se detienen e incluso pueden retroceder algo. Lo que siempre se ha hablado eso de 2 pasos adelante y 1 atrás. Pero eso lo conocía yo del comunismo, de Mao Zedong, pero no sabía que en el caso de los fabianos hacen lo mismo. Son primos hermanos. Mao Zedong dijo en el camino de Yan'an que se daban 3 pasos al frente, se retrocedía 2 y siempre se había avanzado 1. En este caso es una cosa similar, es avanzar hasta que encuentren un valladar, paran en ese lugar, esperan una situación propicia, sencillamente, y cuando se presenta la situación propicia, siguen avanzando hacia qué, hacia establecer un sistema socialista fabiano. ¿Qué es un sistema socialista fabiano? Es un sistema en que los medios de producción van a estar en control básicamente de las grandes, las supracorporaciones, empresas privadas, llamémoslo de esa forma, pero regida por una orientación del Estado. El Estado va a decir cuánto se va a fabricar, qué se va a fabricar y dónde se va a fabricar. O sea, una planificación total. Una planificación de la economía total. Y a su vez, eliminar totalmente, debajo de ello, eliminar todo tipo de prensa libre, todo tipo de partido y crear un solo gobierno. Un gobierno que está regido por esta gente, por este grupo de fabianos. ¿Pero ese gobierno es mundial? Bueno, ellos van a un gobierno mundial, ellos van a un nuevo orden mundial. Es decir, cuando se logra establecer eso en diferentes naciones, se vayan estableciendo, se vayan consolidando esos gobiernos, entonces crear el nuevo orden, o sea, ir ya hacia el nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial los gobiernos no serán nada más que administradores de esa superestructura política económica que va a controlar el fabianismo. Mira, el concepto fabiano es el siguiente. Hay un grupo de individuos que son los pensantes. Es la forma en que está estructurado. Ellos son los pensantes. Ellos son la gente que sabe lo que la humanidad necesita. Y entonces la estructura de gobierno será un gobierno patriarcal, un gobierno en el que estos hombres, estos superhombres, estos elegidos, estos egregios, van a determinar la sociedad cómo se va a mover. Le estoy diciendo que van a decir qué fabricar, cuándo fabricar, todo. Un paternalismo total. Un paternalismo total. Entonces, estos individuos van hacia abajo, hacia la sociedad. Ellos dicen que ellos van a garantizar el bienestar del ciudadano. Es decir, ellos se van a encargar de que el ciudadano tenga, como decía la máxima aquella, que cada cual produzca según su capacidad y reciba según su necesidad. Pero esa es la definición del comunismo. Y es la misma, si ellos salen del mismo origen. El origen es el mismo, lo único que el método es distinto. Entonces, es ellos arriba, rigiendo, gobernando, y todos nosotros abajo como una gran colmena, trabajando para las estructuras que ellos establezcan. Pero ellos dicen que se van a encargarse de crear todos los problemas, o sea, resolver todos los problemas. Además, para dar todos esos pasos, ha habido un proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, Saúl Alinsky, que fue un ideólogo marxista en este país, estipuló que de la forma de destruir la sociedad, en la sociedad de Estados Unidos tal y como estaba,
era destruir su poder económico. Y uno de los factores de destruir el poder económico, uno de ellos era crear una serie de programas sociales que fueran totalmente incosteables y cada vez crear más y más programas sociales, de manera que imponerle esos programas sociales al gobierno, de manera que llegara un momento en que el gobierno fuera lo que pasa. Acuérdate que una cosa es el noviazgo y otra es el matrimonio. En el noviazgo ellos lo prometen todo, por eso es tan bonito, el sistema socialista es tan bonito, porque cuando la teoría es bellísima, porque todo es resolverle a todo el mundo, darle a todo el mundo recibe. Todo el mundo recibe, ¿pero de dónde? Cuando llega a la realidad, entonces cuando todo el mundo tiene que trabajar en las condiciones que ellos quieren, como ellos quieren, y no como la gente pensó. El bienestar social no lo creó la izquierda, el bienestar social lo creó un hombre de extrema derecha en Alemania que le llamaron el canciller de hierro, que era Bismarck. Fue el primero que estableció el bienestar social, es decir, que la sociedad se ocupara de la gente que necesitaba que se ocupara de ellos, de las personas que estaban en desventaja, o sea, los inválidos, los que tenían problemas, cualquier tipo de impedimento físico, mental, las mujeres, las personas mayores que ya no se podían valer, que habían trabajado toda su vida pero ya no se podían valer, las viudas que se quedaban con niños, toda esa serie de cosas que creó el bienestar social. Lo que pasa que en este otro sistema donde se ha hipertrofiado, porque se ha creado y es crear programas y programas y programas y programas y programas que realmente son incosteables, porque el propósito es eso. Welfare, ¿es eso aquí? Que sean la sociedad welfare. Entonces se crea una clase. Se crea una clase que es una clase parasitaria, que son gente que son profesionales de welfare. Son personas que su abuelo o su padre, y ya viene del abuelo, del padre y el hijo, todos han estado en las listas de welfare. Entonces son vagos profesionales, que la sociedad lo ha hecho vagos profesionales. Y entonces estos individuos pesan sobre el resto de la sociedad, la estructura de la maquinaria fabiana. ¿Existe algún país, porque todo esto es basado en que las personas que están detrás de esto sean fabianos, pero no hay algún país en el mundo que ya se haya instituido, se haya creado como un país como el comunismo, se creó en Rusia el comunismo? Un país que diga, esto es un país fabiano. Ninguno lo dice. Ninguno lo dice. Además ya no son fabianos, ahora se llaman progresistas. Ya no son fabianos. Ellos se cambiaron el nombre. De fabianos se fueron a liberales, que no tiene nada que ver con el liberalismo. Y de liberales se fueron a progresistas. Hoy en día todos son progresistas. Dentro del futuro, ¿cuál es? Eso está relacionado. Usted habló ahí hasta el orden mundial. El orden mundial, ¿qué relación tiene el orden mundial con el fabianismo? Porque todo esto ha sido estructurado como en una cascada. Esto ha sido estructurado por pasos. Para llegar al nuevo orden mundial había que destruirla, hay que destruir la sociedad que existe. Entonces la libre empresa. Eso viene de la teoría dialéctica de Hegel, de la tesis a la antítesis y la síntesis, que después Carlos Marx lleva y desarrolla en su manifiesto comunista. Y el problema es muy simple. El problema es que para poder llegar a un gobierno mundial hay que destruir lo que es el nacionalismo, lo que son las naciones, los países independientes. Hay que ir eliminando todo eso. Los comunistas lo hacían por medio violento. Esta gente lo hacen por medios económicos, por el mercado, por el fabianismo. El fabianismo es un sistema de gobierno anterior al nuevo orden mundial. Es un sistema de gobierno donde un grupo, una estructura de poder va a regir el resto de la sociedad, supuestamente dando lo que el resto de la sociedad necesita, y la sociedad va a trabajar de acuerdo con los planes que ellos se harán, planes de desarrollo, planes de todo tipo, y nosotros tendremos que seguir esos planes que este grupo privilegiado, inteligente, estos sabios van a regir a la humanidad. La agenda ODS, a diferencia de la agenda ODM, tiene un fuerte acento de participación del sector privado empresarial, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de las organizaciones no gubernamentales en general, pero esto desde el inicio, o sea, ya desde el diseño de la Agenda 2030, que duró o fue a lo largo de 2 o 3 años, ya había una fuerte presencia de estos sectores no gubernamentales. De manera que no haya ningún sector de la vida nacional que quede fuera de la Agenda 2030. La provincia de Buenos Aires ya adhirió a esta agenda. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible fue designado para coordinar su implementación en el territorio.
Jujuy, la provincia más septentrional de la República Argentina, asumió el compromiso de no dejar a nadie atrás. En el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y como continuación del intenso trabajo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 28 de abril de 2016, en Jujuy, nos convertimos en la primer provincia en firmar el Convenio de Adaptación Subnacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, un plan de acción global que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar metas que beneficien a las personas y al planeta y contribuyan a fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La provincia del Neuquén adhirió a esta iniciativa. El 9 de marzo de 2017, el gobernador Omar Gutiérrez firmó el convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar en la adaptación de los ODS a la realidad neuquina. affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. No sé si te diste cuenta de esta última declaración. Dice que todas las personas del mundo, de todas las religiones, suena como Apocalipsis 13. Llamaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, de cada nación y lengua. Literalmente el Papa abarcó a todo eso en esa frase. Un villaggio universale. Una aldea universal. Qué hermosa manera de decir una ley global, convenciendo a la gente a pensar y adorar de cierta manera. Ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la política, la crescita y el progreso. Se dice que el mundo entero está ahora interconectado. Necesitamos encontrar una forma de gestionar nuestra economía. Dice que tenemos que redistribuir la riqueza, lo cual afecta a las masas populares, que les encantará escuchar esto, pero abarca la política, las naciones del mundo, la economía mundial, todo lo que hay que abordar. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Así que ahora dice, no solo vamos a entrenar a los niños, este va a ser un programa donde vamos a entrenar a las personas que luego capacitarán a los niños. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Entonces, ¿cómo podrías rechazar esta invitación del Papa? Está invitando a los líderes, dice, quiero reunirme con ustedes en Roma para promover esta alianza educativa, una alianza de educación global para el mundo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche. Ahora, no solo está invitando a los líderes, dice,
quiero que ustedes se unan a mí para instarles a ellos a participar. En realidad, va directo a la gente de base, para que les digan a sus líderes, líderes políticos, líderes empresariales, líderes económicos, incluso personalidades deportivas, cualquiera que tenga influencia, y les digan, vayan a esa reunión, que sean instados a acudir a esa reunión para un pacto global. Te hace pensar que, bueno, quizás sea inofensivo, pero hace que los pelos se ericen. Che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Vamos a educar a las generaciones futuras y no daremos marcha atrás. Eso acaba de decir. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione, senza paura. ¡Qué interesante! Dice, nos reuniremos, trataremos de encontrar soluciones, pero puedes estar seguro de que cuando lleguen ya habrá algo redactado, algo escrito, es ley de vida. El que establece la fecha para una reunión, el que establece la agenda, el que marca el lugar, está liderando la reunión, así que no hay dudas sobre quién está al mando. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Es una alianza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Gracias. Da su bendición. Dice, espero verte allí. Ese es un llamado directo a las personas y a los líderes del mundo para que vengan el 14 de mayo 2020 a Roma. Quizá en algún área de reunión más grande o quizá en el mismo Vaticano, porque necesitamos un pacto global para educar a las próximas generaciones y ayudar a salvar el medio ambiente. Y él comienza así, con la referencia a su encíclica Laudato Si. Amigos, no podía dejar pasar esto sin comentarlo. Hay algo más en el artículo. Puedes verlo en la web del Vaticano. Estamos invitando a organizaciones internacionales y a los grandes de la Tierra. Me llamó la atención esto de los grandes de la Tierra, exactamente las mismas palabras que el Apocalipsis 18, donde dice que tus mercaderes eran los grandes de la Tierra, que todas las naciones de la Tierra fueron engañadas por las hechicerías del diablo. ¿Soy el único que cree que hay que tener los ojos bien abiertos a este asunto? Será interesante ver cuántos líderes protestantes acuden a esta cita. ¿Cuántos responderán, inscríbame, Papa, yo voy para allá? Y debemos estar orando a medida que este evento se acerca. Tal vez la rueda de la profecía gira lentamente, pero sus vueltas son seguras y verdaderas, y creo que acabamos de ver otro engranaje en la rueda, otro tic en el reloj, otro sonido en la campana del reloj de la profecía. Nuestra humanidad enfrenta un desafío de conjugar un cambio tecnológico exponencial y una degradación ambiental terminal con una mirada de desarrollo humano, integral y justicia social planetaria. No se trata de una opción, es solidaridad o extinción. De la triple pandemia que hablaba al comienzo, solo saldremos con liderazgos audaces, con ideas innovadoras y proyectos que permitan hacer posible lo que parece una quimera. Las agujas del reloj están apurando su paso. No queda tiempo para perder. Es ahora o nunca. La historia nos juzgará no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Muchas gracias. Yo creo que la prensa, por decirlo así, dominante, que sobre todo la financiada o la que depende de la City de Londres y de Wall Street, Nueva York, han hablado durante los últimos 4 años que se acaba el euro. El euro está todavía, ¿no? Pero la política ha sido acabar con el euro. Estos grandes
centros financieros donde están los intereses de los principales transnacionales y principales bancos, por decirlo así, que buscan, aunque también hay división entre la banca y podemos desarrollarlo un poco, pero quieren acabar tanto con el euro como con el dólar. ¿Por qué? El que tiene la moneda, o sea, si la banca internacional más grande, que está centrado en Londres y Nueva York, y no es en Alemania o Bundesbank o Deutsche Bank, no tiene el mismo poderío, por decirlo así, que aquellos. La idea es, ¿cómo se llama?, controlar la economía mundial con una moneda que no depende de ninguna nación, sino que depende de esos banqueros. Esa es la amenaza más grande que existe, y un capitalismo, digamos, si esto triunfaría, sería lo más atroz de lo que podríamos imaginar. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo: Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con la adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo
como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración a Dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz. Y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinai. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de ahí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad. Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llaman Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios Sol en el festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa de niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando esta adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando sus bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses. Después tenían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó
y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanasar, estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento Él dispersó a esa gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar hasta ahora se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa, en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esa tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana a Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. El Apocalipsis de San Tito, al final parece que es verdad, ¿no? Estos muchachos son los que se comen los chicos crudos, ¿no? Los famosos, ¿no? Los que se comen los chicos crudos, la religión de Babilonia. Son peligrosos. Hay que seguir investigando.